Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Estoy con una súper invitada, una capa del derecho constitucional, con una gran candidata también. Así que les presento sin más preámbulos a la Connie Jue. Bienvenida, Connie, gracias por venir, gracias por acompañarnos este día. La idea de hoy básicamente es tener una conversación, contarles un poco sobre este proceso que para nosotros ha sido como súper nuevo, que esto de los constituyentes, que suena también como un poco extraño, pero nada, la idea es que tengamos una conversación lo más fluida y contarle un poco a nuestros vecinos de qué se trata esto de los constituyentes, lo que se viene, el proceso en general. Yo sé que he hablado un montón sobre este tema, así que, y tenéis muchos años también de experiencia, así que sería entretenido primero que nos cuentes un poco sobre ti, brevemente, sobre lo que has hecho en tu historia, y después vamos conversando sobre los temas más atingentes a la Constitución y tratar de quizás bajar algunos temas a lo local, lo que la gente cree que puede ser quizás más relevante para ellos en términos del día a día, porque a veces, creo yo, se han generado muchas expectativas en términos de lo que significa este proceso y quizás la gente esa expectativa es complicado cuando no se llenan esas expectativas porque obviamente se producen frustraciones. Entonces, eso, coméntanos un poco primero, Connie, sobre ti, pues, cuéntanos. Bueno, primero muchas gracias a ti por la invitación y por esta tremenda producción. Así que de verdad, primero, muchas gracias. Y feliz también de poder conversar de estos temas. Además de ser candidata, yo, soy profesora de Derecho Constitucional, así que me he dedicado durante 10 años a este tema. Así que yo feliz de hablarlo cuantas veces sea necesario, más aún ahora, ¿cierto?, en campaña. Yo tengo 34 años, como les decía, soy profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, hago clase ahí hace más o menos unos 9 años. He trabajado tanto en el sector público como en el sector privado, trabajé en el gobierno, trabajé en el Congreso, he trabajado también en estudios jurídicos, en centros de estudio, en fundaciones, he hecho un poquitito de todo, estudié afuera, estudié un máster también acá, y lo que ha sido como transversal en mi vida en términos profesionales ha sido el derecho constitucional como profesora de la Universidad Católica, y muy contenta también de hacer eso, porque no solamente tiene que ver con la dedicación al derecho, ¿cierto?, sino que tiene que ver con formar jóvenes. Y yo creo que eso por lo menos es lo más satisfactorio y lo más gratificante. ¿Te gusta entonces lo de hacer clases? Me encanta, lo paso chancho. Antes estaba mucho más cercana a los alumnos en el sentido de generacional. Yo fui profesora chica, entonces ya me trataban de tú y ahora ya como que derechamente me tratan de usted porque ya estoy más vieja, pues, pero... Es que uno se siente viejo, tenemos la misma edad, así que como cada vez te empiezan a tratar de usted y uno dice, no, si soy tú, soy... Pero es que claro, ya sí. Vas teniendo como una brecha, piensa que yo le hago clase a primer año, entonces son... alumnos de 18, 19 años, claro. Entonces claro, tú, oye, pues si no soy tan vieja, trátame de tú nomás, pero no, pues se genera una diferencia de edad más o menos importante, así que... Es que ese proceso, bueno, entonces a ti como que esto, o sea, entre comillas yo creo que es como, voy a decirlo como comillas, el sueño de un abogado, poder creo yo, entonces en el caso como el tuyo, poder ser parte de un proceso de redactar una constitución, porque en verdad es fundamental. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la Constitución? ¿Qué es lo que nos regula a modo como general y por qué es importante y relevante y por qué dura tanto tiempo? ¿Por qué han habido tan pocos cambios? Cuéntanos como en palabras como más sencillas, así, qué es lo que implica para el día a día, digamos, para la gente que a lo mejor no lo entiende tanto. No, yo creo que, a ver, es súper normal. A mí me ha pasado en terreno, ahora que estamos haciendo campaña, de que todo el mundo te dice, bueno, la verdad es que yo no sé muy bien de qué se trata esto, pucha, perdone por las preguntas. Oye, si nadie tiene por qué saber, sobre todo tomando en cuenta que esto es un proceso, o mejor dicho, un hito histórico en nuestro país. O sea, esto es nuevo no solamente para todos, las personas, los ciudadanos, sino que también es nuevo para uno, ¿no? Por primera vez en la historia de Chile se va a escribir una constitución a través de una asamblea constituyente, una convención constitucional por miembros electos especialmente al efecto. Entonces es nuevo para todos, es un proceso nuevo para todos y también es un desafío para uno como candidata de tener que ir y explicar de que esto es una elección de una sola vez, que es una elección nueva, que no... A mí me ha pasado, bueno, pero usted autoridad, ya es autoridad, ha sido candidata antes. No, o sea, no he sido candidata antes, primera vez, y solo soy candidata o di el paso quizás como a la primera línea de la política, porque creo que es muy importante poder aportar en este proceso histórico. No sé si el sueño de un abogado, a mí como que me llegó nomás de intervenir un poquito más en el proceso,
proceso durante el tiempo del plebiscito, de intervenir mucho respecto a las distintas posiciones, particularmente, bueno, yo voté rechazo, es de público conocimiento eso, por varias razones, que no tienen que ver con el hecho de no querer cambiar nada, sino que tienen que ver con el hecho de que era una opción muy polarizante. De lo que implica de lo en que general. implicaba finalmente, sí. Claro. Había muchas cosas que yo creo que se podían rescatar. Yo siempre creí una tercera vía, que era a través de un Congreso Constituyente, electo también para que pudiera hacer eso, para no tener en el fondo estas dos alternativas, o mejor dicho, dos organismos funcionando en paralelo, pero fue bastante claro el resultado del plebiscito y hoy día estamos en el proceso en el que estamos. Y hay que jugar en esa cancha, digamos. Hay que jugar en esa cancha y además hay que participar directamente. En ese sentido, me llama la atención a veces cuando escucho a algunos políticos o algunos candidatos también que dicen, bueno, pero tú estés por el rechazo, no deberías participar del proceso. Entonces tú quieres escribir la Constitución entonces con los que votaron como tú nomás. Pero resulta que yo, por lo menos, creo en la democracia y por lo tanto creo que la Constitución tiene que ser redactada por parte de quienes votaron apruebo, por parte de quienes votaron rechazo, y tiene que ser pensada para todos, ¿no? Para quienes votamos rechazo y para quienes votaron apruebo, ¿no? Porque si no, se entiende que es una democracia bastante selectiva, pensando en algunos nomás. Suele pasar mucho eso en ciertos sectores que creen que estas mayorías circunstanciales, en ciertos momentos de la vía o de la época en la cual pasan ciertos países o situaciones, que creen que porque ese solo hecho que tiene una mayoría pueden obviamente imponer por sobre eso una máquina planadora o una retroexcavadora, como algunos ocuparon también, para imponer su idea. Bueno, eso es clave, creo yo. La Constitución, de hecho. Exactamente. La Constitución precisamente está para eso. Justamente, para regular y ponerles también un poco el coto a ellos. Y ahí es donde también se nos genera, creo yo, algo súper importante puntualmente a los quizás de nuestro sector político, que todos saben obviamente que representamos, que tiene que ver con lo que dijiste hace un rato atrás, de dar esta batalla a las ideas, que lo mencionaste también respecto de los alumnos, de estar presente también ahí con ellos, estar contándoles un poco sobre todo este proceso. Bueno, el ser profesor también implica un poco eso, pero también es en este proceso en el cual estás viviendo, tiene que ver también con un proceso igual un poco de, creo yo, evangelización respecto de tus reuniones con vecinos, conversar con ellos, estas preguntas que te van haciendo sobre el proceso en sí. Y eso ha sido muy entretenido. ¿Sí? Sí, muy satisfactorio, porque te hacen muchas preguntas, no solamente relacionadas con la candidatura o con la elección, sino que hay un legítimo interés, y hay algo como bueno y destacable de este proceso, es que existe un legítimo interés por parte de las personas de querer saber más sobre el tema, sobre la Constitución, sobre para qué sirve. Yo creo que en términos, por ejemplo, de educación cívica también, que nosotros yo creo que estamos muy al debe de nuestro país, creo que este proceso ha ayudado mucho a eso, ha ayudado mucho a acercar una cuestión tan árida, que un poco tú lo decías al principio, tan de repente abstracta, tan árida, al final tan técnica, a un lenguaje simple y a entender bien por qué la Constitución finalmente es tan importante. ¿Por qué es tan corto siendo en términos de documentos, si al abogado le encanta escribir cosas tan largas? ¿Por qué la Constitución es tan pequeña en términos de documento redactado? ¿Cuáles son las razones en términos más técnicos, o quizás que los podamos bajar en sencillo para la gente, de por qué la Constitución habla tan general y qué es lo que nos regula, digamos? O sea, las constituciones nacen para limitar el poder, esa es su principal función. Por eso también es importante lo que tú decías antes, de repente las mayorías circunstanciales del momento que pasan a llevar o querrían, digamos, pasar a llevar, por ejemplo, derechos fundamentales, o querrían pasar a llevar las atribuciones que tienen dadas precisamente por esta ley fundamental, que busca precisamente limitar el poder, ¿cierto? Evitar de que autoridades puedan traspasar sus atribuciones, tener clarito y bien separado en el fondo qué le corresponde al gobierno, qué le corresponde al Congreso, qué le corresponde a los tribunales de justicia, a los organismos autónomos como el Ministerio Público, como el Banco Central, como el Tribunal Constitucional. Precisamente para eso está, para eso nace. O sea, en sencillo, uno podría decir que son las reglas del juego, el rayado de cancha. La Constitución nos protege a los ciudadanos frente a las autoridades públicas, digamos. Efectivamente. Pareciera muchas veces que se entiende al revés, ¿no? Pero claro, la Constitución de hecho está precisamente para proteger a las personas. Y una de esas protecciones tiene que ver con el resguardo de derechos, ¿cierto? El derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de asociación, el hecho de yo poder asociarme con otros, ¿verdad? Derecho a propiedad y derechos sociales como el derecho a la seguridad social, derecho a la educación, libertad de enseñanza, entre otros. Pero la realidad es de que la principal razón de ser de la Constitución, de existir, tiene que ver con limitar el poder, precisamente para que limitándolo resguardemos los derechos de las personas.
De hecho, lo de los derechos fundamentales se agrega después en las constituciones escritas. Lo primero es la limitación del poder. Y a veces se nos olvida eso, ¿cierto? De que la Constitución, más que fortalecer al Estado, o más que fortalecer a las autoridades, lo que hace es ponerle límite, ¿no? Es fortalecer más a los ciudadanos para que tengan herramientas para protegerse frente a las autoridades que obviamente legítimamente, en el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden, les otorgamos el monopolio legítimo de la fuerza, que lo puedan ejercer de buena forma, o para las autoridades políticas, por ejemplo, que tengan que cumplir ciertos estándares, que últimamente hemos visto que poco de eso se ha cumplido también. Y el claro ejemplo es lo que han hecho un poco con esto de los retiros, que quizás popularmente puede ser atractivo, pero lo veíamos unos días atrás, el resultado ha sido que 3 millones de personas creo que se han quedado sin ningún tipo de fondos en sus fondos de AFP. Y vamos a insistir por un tercer retiro. Hoy día también estuve escuchando en la radio en la mañana respecto a la implicancia que tiene sobre lo que querían hacer con los seguros, con las personas que se retiraron por compañías de seguro. Claro, la figura de renta vitalicia. De la renta vitalicia, exactamente, de darles una bonificación por ese otro 10%, el costo que implicaba para el Estado y finalmente quiénes lo iban a recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a entregar más recursos públicos a personas que no necesariamente lo necesitan, porque los que van quedando con fondos para este tercer retiro ya no son necesariamente la gente que más lo necesita. Y ahí es donde, a través de esta pequeña trampa constitucional, hicieron estos cambios. ¿Cómo ves eso también en términos de lo que hemos visto sobre que no se respetan quizás las urgencias? Esa dinámica que hemos visto últimamente respecto al Congreso, cómo está luchando con el gobierno, que obviamente chocan estos dos poderes, ¿cierto? Y que están regidos por una constitución que les limita qué es lo que puede hacer cada uno. ¿Cómo has visto esa dinámica o cómo la ves tú que puede pasar eventualmente para el proceso que van a estar viviendo ustedes después? Yo creo que ahora lo que está pasando ahora es lamentable, ¿cierto? O sea, como he visto la dinámica del gobierno con el Congreso, es dramática porque en el fondo el gobierno no ha podido sacar su programa de gobierno adelante, su agenda finalmente, y el Congreso no le ha dado tregua al gobierno. Y eso independiente del gobierno de que se trate. Si hubiera sido un gobierno de izquierda, yo creo que quizá habría sido menos, pero me refiero a que habrían dado algo de tregua, pero igual se habría generado un problema de lo que se denomina parálisis institucional, y eso tiene que ver con algunos factores que tienen que ver con la Constitución y otros que no. Yo creo que de los factores que tienen que ver con la Constitución es de que el Congreso no tiene ningún incentivo para colaborar con el gobierno, porque están elegidos de manera conjunta, y lo que yo creo que finalmente terminó perjudicando aún más es el cambio del sistema electoral. El cambio del sistema electoral terminó generando un problema. Atomizó mucho el mundo político y generó estas pequeñas cuotas de poder en grupos más minoritarios, que son estas que también le llaman como dictaduras de minorías, no sé cómo llamarlo en realidad, pero esta polarización, este multipartidismo, esta fragmentación terminó generando hoy día que sea imposible poder llegar a acuerdo. Entonces el gobierno con el Congreso no conversan, no conversan, no se ponen de acuerdo, el gobierno no puede sacar su agenda adelante y eso genera parálisis institucional. Entonces a mí de repente me parece súper curioso que algunos digan, oye, pero si tenemos un hiperpresidencialismo, un presidencialismo reforzado. Mira, yo en teoría no soy fanática del presidencialismo, no me encadeno por el presidencialismo, pero me parece chistoso que se diga eso tomando en cuenta de que el presidente, no sé, este gobierno lleva 3 años y algo, y cuántos proyectos emblemáticos ha podido sacar. De la agenda de seguridad que tiene 11 proyectos no se ha aprobado ni uno. Ni uno. ¿Y la razón? La reforma de pensiones lleva 2 años o un poco más y no hay acuerdo. Reforma de pensiones. Entonces al final del día que me digan como que hay un hiperpresidencialismo, no, hay un problema que hay problemas estructurales que hay que cambiar y por supuesto que hay que mejorar la política. Por eso decía que tenía que ver algunos temas institucionales y otros también tienen que ver con los candidatos y tienen que ver con los políticos y la responsabilidad de los políticos. Yo creo que hoy día, y eso también es algo que a mí me motiva y yo creo que a ti también como candidato a concejal, es renovar la política. Y esa renovación no tiene que ver solamente con tener caras nuevas o tener caras jóvenes, como todavía nos consideramos nosotros dos, porque tenemos la misma edad. Como aún somos. Como aún somos, sino que tiene que ver con el hecho de tener personas que tengan ideas claras, convicciones, que sean claritos en el fondo, valientes en defenderlas, pero que también estén dispuestas a dejarse persuadir por el argumento del otro, estar dispuestas al diálogo, el hecho de poder oír
y no solamente querer decir lo que yo quiero decir y no me importa lo que dice el otro. O sea, para eso de hecho está el Congreso. Por eso se habla de parlamento, porque parlamentan, porque supuestamente hablan, conversan. Y hoy día eso no lo ve en el Congreso. No, exactamente. Lo que justamente hoy en día vemos más es lo que conversamos antes de empezar este live, que era el Congreso hoy día se ha transformado un poco en esto de simplemente yo hablo y no escucho al de al lado, sino que espero mi turno para hablar. Y básicamente se transforma en un diálogo de sordos. Ahora pagan justo por pecadores también. Hay grandes parlamentarios que han hecho una pega increíble, entre ellas el diputado Guillermo Ramírez, que de hecho es diputado por el mismo distrito donde tú vas a ser candidato concejal, donde yo voy a ser candidato constituyente. Es un extraordinario diputado, parlamentario, y así hay otros diputados que son y senadores que son extraordinarios, pero lamentablemente en términos de la reputación de la institución, del Congreso, uno ve plumas, ve capas, máscara, antena, y ese tipo de cosas terminan perjudicando y minando las instituciones. Entonces, ¿cómo un ciudadano común y corriente va a mirar el Congreso y va a ver las antenas, las capas, las plumas, y va a considerar de que en el fondo es una institución digna de respeto? Por algo le decimos honorables. Por algo se le dice honorables, no por la persona, por lo que representa. ¿Y por qué se le dice honorables? Porque representan al pueblo, porque representan a las personas que votaron por ellos. Y tenemos que reivindicar eso. Yo creo que el voto, y esto lo hemos conversado en varias juntas de vecinos a los cuales hemos ido, que de verdad ha sido muy gratificante, el voto es una muestra de confianza. Es una demostración de confianza en que tú vamos a representar bien a quienes votaron por nosotros. Y eso es algo que yo creo que tenemos que reivindicar. Y yo por lo menos creo que tenemos que, en nuestros distintos roles, tenemos que tratar de reivindicarlo. ¿Cómo es tú, en términos ya del trabajo propiamente tal que se les viene por delante, qué elementos esenciales crees tú que podemos rescatar de la Constitución? Porque creo que un error también fue decir, vamos a partir de una hoja en blanco, partamos desde cero y empecemos a escribir, y lo que no quede ahí acordado tendremos que después regularlo por una ley simple. Eso yo lo encuentro un poco peligroso. Pero ¿qué puntos crees tú que son necesarios rescatar de la actual Constitución como más relevantes, digamos, los más esenciales? Uno le encantaría a lo mejor rescatar el 90%, otro un 5, un 10. ¿Qué elementos crees tú que son los más relevantes actuales que deberíamos tratar de o mantener o quizás mejorar? Bueno, yo creo que primero hay que despejar quizás algunos mitos, y entre ellos, la Constitución tiene mucho de las constituciones anteriores. Tiene mucho la Constitución del 25, exacto, tiene la Constitución de 1833 y así hacia atrás. Entonces, primero eso. Lo segundo es que esta Constitución actual, el producto que tenemos hoy día, si uno lo quisiera llamar así, es muy distinto a la Constitución del 80 original. De hecho, han salido... El gran mito que está detrás de que es la Constitución del 80. No, o sea, la base, claro, pero es una Constitución muy distinta, y de hecho de repente lo han mostrado como con control de cambio, así con colores, y muestran qué cosas son distintas, y uno ve que ha cambiado un porcentaje mayoritario de la Constitución. Ahora, de ese producto final, yo creo que hay muchas cosas que hay que rescatar, entre ellas la concepción de la persona frente al Estado, ¿no? Lo primero que dice la Constitución, primerísimo, es que las personas nacen libres e iguales en dignidad de derecho. La persona está en el centro de la sociedad, y no es el Estado el que está en el centro, no es las sociedades o los grupos intermedios, lo que son las asociaciones, lo que está en el centro es la persona. Y se respeta y se resguarda la familia en función de que es una extensión de la persona, se resguarda las asociaciones, ¿verdad? Como juntas de vecinos, por ejemplo, como clubes de fútbol, como una empresa, ¿verdad? Como un colegio. Se resguarda el colegio, ¿por qué? Porque se entiende que son creaciones de la persona. Entonces, ese rol central que se le pone a la persona en el centro me parece que es vital de poder mantener. Y en esa misma línea, yo creo que un tema central que hay que mantener es que la sociedad civil pueda participar de la solución de problemas públicos. Ejemplo de eso, porque muchas veces de repente uno lo ve en lo árido y hay que ir a lo práctico. Lo público no puede ser exclusivamente lo estatal. La sociedad civil puede participar de la solución de problemas públicos, por ejemplo, como la educación, el hecho de que puedan existir particulares subvencionados. No me parece que tengan que existir colegios particulares pagados y colegios estatales, sino que... Únicamente uno u otro. Sino que me parece que es positivo para la sociedad que hayan colegios particulares subvencionados. Oye, ese es un muy buen ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo que yo lo uso mucho porque viene de mi condición natural, que soy bombero. Bomberos la gente no lo sabe, pero Bomberos es una institución privada que cumple un rol público relevante para este país y que lo cumple, es una asociación absolutamente privada. Un grupo de... Hoy en día son 312 cuerpos bomberos, 1.700 compañías de bomberos, 50.000 personas, hombres y mujeres, que conforman un grupo de gente que da una solución
netamente pública, un voluntariado, que recibimos fondos públicos, por ende tenemos tiene cierta responsabilidad respecto a esos fondos que se administran, pero cumple un rol. Desde lo privado se soluciona una problemática que es netamente pública. Entonces, ahí es donde la gente a veces quizás están estos mitos o estas caricaturas que se hacen que la Constitución defiende solamente a los empresarios, defiende solamente a alguien, y caemos en esas caricaturas y no se entienden estos otros roles. Lo de la educación que estás mencionando tú es fundamental. Usan ejemplos de otros países selectivamente bajo ciertas cosas que también quizás son un poquito erróneos, y lo de la educación es fundamental. Muchas veces dicen que tenemos que limitar la educación a que sea solamente pública. Hablamos de educación de calidad y de calidad sin aterrizarlo a lo más concreto y real. Lo vemos en algo tan sencillo como el tema de la gratuidad, donde nos enfocamos en los universitarios sin enfocarnos en lo más importante que son los niños, que es donde se generan las brechas educacionales hoy en día. En los niños, jardines infantiles, donde incentivamos para mejorar la carrera docente de los profesores, cómo los mejoramos para que tengan mejores herramientas para educar a los niños. Y la función de un profesor es fundamental, y ahí lo veo desde la perspectiva. Mi mamá es profesora, mi hermana, mi suegro, tíos, primas, tengo muchas en la familia que son profesores, y lo veo día a día, tanto en públicos como privados. Entonces, bueno, esos temas respecto a la Constitución, sí, son relevantes respecto al rol, ¿cierto?, de la persona. Y hay algo que se repite respecto de estas caricaturas que yo te mencionaba, que tiene que ver con que dicen, no, es que en la Constitución hay que cambiarla porque es un Estado subsidiario y está en la Constitución. ¿Dónde dice en la Constitución que el Estado es subsidiario? ¿Cómo está escrito? Bueno, el concepto no está. Exacto, a eso ya. Yo creo que esto, para que no se malentienda, yo creo que es bueno que no esté. ¿Por qué? Porque creo que es bueno que la regla esté bien clara y que no se deje después de la interpretación, porque la subsidiariedad hay distintas maneras en cómo se ha entendido, pero para hacerlo corto, y al menos por lo menos la visión de subsidiariedad que yo tengo es de que precisamente los problemas públicos puedan participar la sociedad civil y también el Estado, cuando por supuesto sea necesario que el Estado lo haga y cuando sea importante que el Estado intervenga. Al final eso es la subsidiariedad. La subsidiariedad tiene una visión, es un concepto que como que es muy árido y que dice, no, es que la subsidiariedad está en la Constitución. No, el concepto no está en ninguna parte. O sea, si uno lo googlea o pone control F, no lo va a encontrar. Pero lo que sí va a encontrar es una cuestión que a mi juicio es de sentido común, que el Estado reconoce a los cuerpos intermedios, reconoce estas asociaciones, lo que estábamos hablando antes, los respeta, los ampara, su legítimo campo de autonomía. Eso es. No es más que eso. Y sujetándose a la ley, entendiendo, por ejemplo, que si hay particulares o sociedad civil que participa en la solución de un problema público, por ejemplo, el agua, por ejemplo, la electricidad, ¿cierto?, donde tenemos en el fondo empresas privadas que se encargan de esa administración. Y que son monopolios naturales. Que son monopolios naturales, ¿verdad? Tienen que estar regulados por ley. Bueno, se tienen que sujetar a esa regulación y tenga que haber una fiscalización férrea para que no exista un aprovechamiento, para que no exista una inflación de precios, y para eso está la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por eso está la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y así sucesivamente. Entonces, la Superintendencia de Salud, que resguarda, o sea, que fiscaliza la ISAPRE, la Superintendencia de Seguridad Social, la Comisión de Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones, que vea la AFP, así sucesivamente. O sea, para eso el Estado tiene un rol importante, que es de cuidar la fe pública finalmente y tener que fiscalizar cuando haya que fiscalizar. Pero ¿por qué todo tiene que ser público? O sea, estatal me refiero. ¿Y lo estatal necesariamente es sinónimo de calidad? Chuta, yo creo que no. Sinónimo de que va a ser oportuno, yo creo que no. Y yo creo que una muestra de eso, y yo creo que por lo menos algo que yo voy a proponer y voy a defender en la convención, es precisamente que al momento de hablar de servicios públicos, están al servicio de las personas, no pueden paralizar, tiene que haber continuidad del servicio. Entonces, cuando el registro civil paraliza, uno le reclama muy ya, ¿no? Cuando en los colegios públicos no tienen clase, ahí quedamos. Entonces, yo por lo menos creo que es bueno tener esa alternativa y esa opción de que la sociedad civil, además que creo que es positivo, pueda participar de esa solución de problemas públicos. Sí, es clave en verdad eso. Y además también respecto a esta Constitución en sí, ¿cómo crees tú o qué rol crees tú que juega también el Tribunal Constitucional, que hoy en día está muy vilipendiado? ¿Cómo crees tú que tiene que ser el rol en esta redacción de esta nueva Constitución sobre el Tribunal Constitucional? ¿Lo crees necesario? ¿Crees que es algo que quizás intrascendente? Muchos hablan de, obviamente, eliminarlo, porque básicamente, ¿y quién lo pide? Algunos grupos que obviamente quieren imponer lo que conversamos un rato atrás, sus mayorías circunstanciales, para obviamente pasar por sobre esto sin que nadie les detenga, creo yo, sobre estas leyes que conversamos un rato atrás, porque si la Constitución puede escribir cosas maravillosas, pero si nadie lo controla,
Sí. ¿Cuál es el rol que crees tú que tiene que tener el Tribunal Constitucional? Indudablemente, personalmente, yo creo que sí hay que hacerle mejoras quizás en cómo se compone, porque obviamente puede provocar ciertas susceptibilidades, pero ¿cómo lo ves tú en este nuevo proceso? Bueno, ahora que estamos a propósito de una semana futbolera, me voy a remontar a la semana pasada, que yo por lo menos estoy muy feliz del resultado, digamos. ¿Eres colocolina sí, tú? No, por supuesto que no. Ah, No, ya. de la Okay. Universidad Católica, campeones. Ah, está bien, sí, está bien. Sí. Así que a propósito de eso, vamos a dejar lo que pasó hoy día de lado. Ok. Dejemos lo que pasó hoy día de lado, pero si ya que estamos hablando o que llevamos una semana futbolera, yo te diría que el Tribunal Constitucional es como es el árbitro. Finalmente viene a arbitrar las posiciones encontradas que muchas veces puede tener el Congreso o el Congreso con el gobierno, ¿verdad? El Congreso que se pasa de la raya, pasa las reglas del juego. ¿Quién controla eso? Lo controla el Tribunal Constitucional. O sea, que finalmente pasa a llevar la regla del juego, la regla finalmente en este caso, hablando digamos de fútbol, si cometió una falta, si necesita una tarjeta amarilla, si necesita una tarjeta roja, esa decisión la tiene que tomar un externo, a mi juicio, y que en este caso es el Tribunal Constitucional. Porque si no, lo otro sería dejar que se autorregulen los jugadores. Está difícil en un partido de fútbol que se pongan de acuerdo. Autorregulen. No, la calentura al minuto nos complica. Sí. Yo diría que es un poco difícil, porque la alternativa sería que, por ejemplo, llevándolo al tema práctico del requerimiento, cuando se mandan, ¿verdad?, los proyectos al Tribunal Constitucional, lo que hace el tribunal es decir, a ver, ¿el Congreso actuó dentro del rayado de cancha, dentro de las reglas de juego o no? Toma una decisión de sí o no. Por la alternativa sería que el propio Congreso lo hiciera. Yo decido si yo respeté las reglas del juego. La verdad es que el Congreso ha dado buenas muestras de que no se puede autorregular o que se autorregula mal en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que el Tribunal Constitucional, o para poder jugar un partido de fútbol, se requiere un árbitro para que sea justo el juego y precisamente para evitar que se pasen a llevar las reglas. ¿Y no crees tú que justamente lo han ocupado como un buen ejemplo, convenientemente, bajo ciertos argumentos, para decir, miren, porque de hecho Fernando Atria lo ocupa un montón? Cada vez que quiere hablar sobre reformar la Constitución, dice, miren, aquí está el dictamen del Tribunal Constitucional que prohibió hacer esto, entonces por eso hay que cambiar la Constitución. Pero solamente para los casos que les convienen a ellos, porque el Frente Amplio justamente presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional para limitar. Exactamente. Entonces, en ese sentido, como que se ha subutilizado o se ha mal utilizado un poco el nombre de este Tribunal Constitucional. ¿Crees tú que eso tiene que ver un poco también con el rol de cómo se componen sus miembros? ¿O tiene que ver más con este rol de algunos políticos que quieren simplemente echarle la culpa al de al lado para no asumir su propio error? Yo creo que un poco de todo. Yo creo que acá hay una visión también ideológica detrás, de que la mayoría pueda pasar a llevar estas reglas fundamentales del juego de manera, claro, con libertad. Yo por lo menos no veo que tenga sentido tener una constitución si no tienes a alguien que se preocupe que esa constitución sea cumplida. ¿Por qué? Porque la Constitución, si uno se imagina una pirámide, la Constitución está en la cúspide de esa pirámide. ¿Por qué? Porque se entiende que las demás leyes se tienen que ajustar a ella, no pueden pasar a llevar esas reglas del juego, que tienen que ver con limitar el poder y que tienen que ver con los derechos fundamentales. Y si es que no tenemos alguien que se preocupe, un organismo que se preocupe de resguardar eso, ¿para qué tenemos Constitución? Si por ley simple se puede modificar todo, si por ley simple o por la mayoría circunstancial del momento podemos pasar a llevar esos derechos. Entonces, yo por lo menos creo que ahí hay no solamente una caricatura, sino que creo que hay un error conceptual y que tiene que ver con una visión ideológica. Ahora, lo que sí creo es que hay cuestiones que hay que mejorar. Y yo creo que el sistema de nombramiento del Tribunal Constitucional es un mal sistema de nombramiento. Este sistema mixto, donde el presidente pueda nombrar a dedo, en el fondo, algunos ministros, no voy a hablar de ninguno en particular, sino que el concepto, ¿cierto? A mi juicio hay que uniformarlo, tiene que ser un solo sistema de nombramiento para todos los ministros. Y creo que los poderes del Estado tienen que participar de esos nombramientos, al igual como ocurre con la Corte Suprema, donde participa el presidente, participa el Senado, participa la Corte Suprema. Me parece que en este caso debiera ser lo mismo. Similar. Los tres poderes del Estado participando de todos los nombramientos, no solamente de algunos. Perfecto. Y en ese sentido también se habla de la relevancia que tiene en nuestro sector, sobre todo la defensa, la autonomía del Banco Central. Es como un hecho fundamental. ¿Por qué es tan trascendente que tenga esa autonomía el Banco Central? Y te voy a poner un ejemplo de algo que lo leí justamente una contendiente tuya hace unos días atrás, respecto de que es que el Banco Central tiene que jugar, y voy a citar, tiene que ayudar a no solamente preocuparse de la inflación, sino que también preocuparse respecto a generar más empleo. Entonces, sorpresa para mí, decía, cuando un Banco Central se ha preocupado del desempleo en ningún país del mundo, no sé cómo lo quieren hacer, puntualmente en el Frente Amplio lo empujan mucho, eso que el rol del Banco Central tiene que ser solamente distinto, tiene que estar un poco en el juego del gobierno de turno. ¿Por qué eso no debe ser así y cómo hay que defender esa autonomía?
Sí, yo creo que hay dos cosas que son importantes de defender respecto al Banco Central, que sea autónomo y su carácter técnico, ¿ah? Que esas dos cosas están hoy día en la Constitución, y yo creo que son cosas que hay que mantener, y de hecho creo que es más, creo que hay que agregar algunas cosas. Por ejemplo, su nombramiento, cómo se nombran a los consejeros del Banco Central, está en la ley. Yo creo que eso debiera estar en la Constitución, ¿ah? Al mismo nivel que están también otros organismos autónomos. Y el Banco Central, al final, que sea autónomo y que sea de carácter técnico, permite ponerle nuevamente, cuando hablábamos antes, la Constitución lo que hace es limitar el poder, limita, ¿cierto?, que se pueda empezar a imprimir billetes como loco, como ocurre en algunos países latinoamericanos, la inflación, digamos, termina subiendo, y eso en términos simples, ¿qué es lo que hace? Hace que tu plata valga menos. Que la gente sea más pobre. Así es. Básicamente. Entonces se preocupa de eso. Entonces cuando dicen que se tiene que preocupar de la generación del empleo, no. La generación del empleo tiene que ser preocupación, obviamente, de la política pública propia del gobierno por el cual nosotros votamos. Nosotros votamos por un determinado presidente, votamos por ciertos parlamentarios para que precisamente tomen esas decisiones de política pública, que tiene que ver con generar incentivos para que haya más creación de empleo, y la generación de empleo finalmente genera otros, lo que decimos, externalidades positivas, ¿verdad? Genera otros aspectos que son importantes. La formalidad del empleo, como decía, hablábamos antes respecto al tema de pensiones. Ya a la gente que más lo necesita, no le va a servir un tercer retiro del 10%, porque además la gente que más lo necesita no tiene contrato, no está formalizado, o sea, no tiene contrato formal. Entonces tenemos que preocuparnos de más empleo, pero también de formalizar los empleos. Y hay un componente importante ahí que uno lo mencionaste, que tiene que ver también con cómo el Estado asume esa función de empleador. Y yo, ejemplos cercanos tengo varios, donde yo veo puntualmente que el Estado es un pésimo empleador. Un pésimo empleador, tiene muy precarizado a sus empleados. ¿Por qué? Porque los tienen con contratos honorarios, porque los tienen bajo condiciones, porque para tenerlos a contrata es complejo, es un proceso engorroso, es muy poco flexible. Se entiende también, como lo mencionaste hace un rato atrás, no podemos permitir que al final nos autoengañamos en términos de que no pueden hacer huelgas legales, pero finalmente hacen paros, que es lo mismo, con otro nombre, digamos, pero cumple la misma función, porque son funciones esenciales. Con aduanas pasa un montón. Cuando cada vez que aduanas para, el daño a los emprendedores, no solo a los grandes empresarios, sino que a los emprendedores les duele un montón, porque la mercadería no la pueden retirar, queda en el piso y el taxímetro sigue corriendo. Entonces, para el común de los cristianos, ese juguete que usted compró por Amazon, que este emprendedor logró transformarlo y vendérselo a usted, para que sea algo mejor, le va a costar, en vez de costar los $5, le va a terminar costando $10, o si le costaba $5,000, le va a costar $10,000, porque obviamente se encarece. Entonces, desde ese rol del Estado como empleador también es muy malo. ¿Cómo crees tú, y me voy a salir un poco ya de ese detalle chico, pero vamos a ir al tema de las elecciones, que lo mencionaste hace un poco atrás, respecto de este presidencialismo o parlamentarismo? ¿Cuál crees tú? Eso va a ser una discusión, pero yo creo que una de las primeras discusiones dentro quizás del proceso que van a tener ustedes, después de regularse, ¿cierto?, su proceso. Cuéntanos un poco primero eso, de qué es lo primero que tiene que hacer cuando se forme la Convención Constituyente, y después conversemos sobre qué opinas sobre el proceso de parlamentarismo o presidencialismo, semipresidencialismo. Bueno, sí, lo primero que va a pasar, o que debiera pasar en la convención, es que la elección es el 11 de abril, y más o menos debiera empezar a funcionar mediados de mayo, ¿ah? Y lo primero que debiera hacer la convención, bueno, es nombrar a un presidente y un vicepresidente de esa convención por mayoría. Y luego de eso se va a discutir no temas de contenido, sino que el reglamento de la convención, que básicamente va a establecer la manera en que se va a organizar la convención. ¿Ya? Si, por ejemplo, se van a organizar el trabajo más técnico, se va a organizar en comisiones, cuántas comisiones, cuántos días a la semana se va a sesionar, cuántas horas, todos esos elementos se van a tratar en ese reglamento de la convención. Básicamente se va a establecer el procedimiento. Y ese procedimiento no se estableció antes, por ende ellos tienen que nombrar su propio procedimiento. Así es. Por ende es como decirle al propio Congreso que diga cómo tienen que ellos mismos funcionar. El Congreso actual que se autorregula sobre cómo tiene que funcionar sus procesos, no que un Congreso anterior reguló una ley y dijo cómo tenía que hacer. ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que va a ser muy importante la discusión del reglamento, porque los procedimientos muchas veces condicionan los resultados. Entonces, la discusión del reglamento va a ser muy importante. Hay gente que es mucho más optimista, que dice, bueno, pero hay harto escrito respecto a los reglamentos a nivel comparado internacional. Hay hartas universidades también. Nosotros en la Universidad Católica, de hecho, hicimos unos coloquios con la Universidad de Chile, con la Universidad de Valparaíso, muy interesante, no es por darnos autobombo, pero muy interesante en esa misma línea, que yo creo que avanzamos bastante en ciertos mínimos para el reglamento, pero yo creo que esta discusión va
va a ser bastante más dura de lo que la gente cree. Y yo creo que va a ser bastante más larga de lo que la gente cree. Y trascendental. Y muy importante, sí, va a ser muy, muy importante. Y yo creo que ahí hay varios elementos que son interesantes, pero si yo tuviera que destacar uno, que pareciera que no es tan importante, pero que a mi juicio sí lo es que tiene que haber una comisión de ética y ciertas reglas de un código de ética que se tiene que cumplir, precisamente para lograr esto que hablábamos antes, este restablecimiento del respeto por la institucionalidad, de la confianza. Evitar las plumas, evitar la antena, evitar las capas, o sea, eso yo creo que es algo que mantener la seriedad de la convención, yo creo que puede ayudar mucho a este restablecimiento del respeto por la institucionalidad. Y yo creo que eso, el código de ética, tiene que ser un punto, si bien pareciera que no es trascendental, porque hay otros temas que tienen que ver ya con cuántas comisiones temáticas vamos a tener, si vamos a tener una comisión unificadora de texto, todas esas cosas, yo creo que el tema del código de ética es central. Es central dentro de la discusión. Sí. Y lo segundo, respecto de parlamentarismo, porque acá vamos a tener una convención constituyente, un parlamento por el lado, y este parlamento puede seguir haciendo reformas constitucionales, ¿cierto? ¿Cómo va a funcionar eso? Eventualmente podrían, entiendo yo. Eventualmente sí, pueden hacerlo. Yo esperaría que no, porque por algo también se tomó la decisión y la ciudadanía lo dijo claramente, que el 100% de la convención tenía que ser electa para redactar una nueva, pero claro, en paralelo pueden ir haciendo reformas. Yo esperaría que ojalá no hicieran reformas que puedan terminar cambiando las reglas en el camino. O sea, yo creo que las reglas tienen que estar, ya están claritas, dejemos las reglas así como están y que finalmente el Congreso se dedique a lo que tiene que hacer, que es legislar y ponerse de acuerdo con el gobierno en las reformas y en los temas que están pendientes. Hay muchos que han hablado de que este año el gobierno es como de administración. El gobierno no tiene que gobernar, sino que tiene que administrarlo el año que queda porque es un año electoral y ya la gente quiere otra cosa. No, al revés. Yo creo que tenemos que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Hay una expectativa, y tú lo decías bien al principio, Mauricio, de que hay una expectativa de que la nueva Constitución, y eso lo mostraban los números, las encuestas, los estudios de opinión, hay una expectativa de que la nueva Constitución puede mejorar la calidad de vida de las personas, puede mejorar la calidad de la educación, puede mejorar que la salud sea más oportuna, que puede mejorar el monto de las pensiones, los salarios, el empleo, y eso no va a ser así. No va a mejorar por la nueva Constitución. Hay que ser muy claro en eso, sí. Entonces, pero como sí se puede mejorar, es a través de buenas políticas públicas. ¿Y cómo se logran las buenas políticas públicas? Que gobierno y Congreso se pongan de acuerdo. Entonces, este año yo no lo miraría como un año perdido. Al revés, yo creo que este tiene que ser un año de gestión pura y de acuerdos entre el Congreso y el gobierno. Yo esperaría que eso fuera así y que no renuncien ni los parlamentarios ni el gobierno a su deber de gobernar y de legislar. Oye, y en ese, justamente, ese es el punto central, porque claramente se tiene que poner de acuerdo el Parlamento con el gobierno. Y ahí es donde tenemos el gran choque hoy en día. Así es. Por eso le preguntaba, ¿cómo ves tú esto de lo que proponen algunos de pasar a un sistema semipresidencial o a un sistema más de un parlamentarismo o como un primer ministro, no una figura de presidente, sino que cambiar este proceso para que finalmente con el que tenga mayoría en el Congreso sea finalmente quien gobierne? O sea, eso es dejar, para que la gente lo entienda en sencillo, de votar por una persona para que sea presidente, sino que votar por un grupo de cierto sector político para que la mayoría pueda gobernarnos. ¿Cómo lo ves tú que va a ser? Yo creo que va a ser una discusión relevante, una de las primeras discusiones relevantes cuando entren en materia de cómo va a ser justamente los nuevos procesos. Después de los derechos, que obviamente va a ser... Ese yo creo que va a ser una de las grandes batallas. Va a ser una gran batalla, sí. Yo creo que, no hay un tema de principio relacionado con el presidencialismo ni con el parlamentarismo. A mí me encanta el parlamentarismo, en teoría. Y para la gente que nos está escuchando, el parlamentarismo es Inglaterra, es Alemania. Si son fanáticos de la serie, y sobre todo las series políticas, hay una serie muy buena que se llama Borgen, que es danesa, que también muestra un ejemplo de lo que es el parlamentarismo. A mí me encanta el parlamentarismo, pero creo que para Chile es muy difícil pasar de un presidencialismo como el que tenemos, reforzado, ya no voy a hablar de un hiperpresidencialismo, a un parlamentarismo de una sola vez. Porque no tenemos cultura en términos de parlamentarismo, porque me parece que a Chile le hacen mal los Transantiago. Este cambio como de 0 a 100 es muy difícil. Entonces yo creo que lo que uno podría ir haciendo es ir transitando, y yo lo he dicho en otras oportunidades, a mí me gustaría parlamentarizar un poco el presidencialismo. Y eso en simple significa introducir mecanismos de cooperación, importar algunos mecanismos del parlamentarismo y permitir una mejor comunicación entre el Congreso y el gobierno. Y así yo creo que hay varios cambios institucionales que hay que hacer. O sea, no pueden haber elecciones conjuntas del presidente con parlamento. Si hay elecciones conjuntas, que sea en la segunda vuelta presidencial, para que el presidente pueda contar con una mayoría. Hay que cambiar el sistema electoral, hay que limitar las urgencias del presidente. El presidente le pone urgencia a todo el proyecto que tenga, le pone urgencia, entonces no puede ser que haya 50 proyectos con urgencia. Y no se discute.
y no se discuten al final y las urgencias terminan valiendo nada porque nadie respeta los plazos. Y también está mal que el presidente tenga tantas urgencias, pues si tiene que negociar con el Congreso. Entonces, imponerle las urgencias para darle prioridad a sus proyectos por sobre el Congreso no me parece. Yo creo que tiene que tener urgencias limitadas y negociar con el Congreso. Y además creo que eso es mucho más transparente para la ciudadanía, tener una programación legislativa. En Inglaterra, sí, uno tiene una programación mensual de los proyectos que se van a ver. Entonces uno sabe y no se encuentra con la sorpresa que de un día para otro le suman un proyecto, sabe qué proyectos se van a discutir por semana. Estos proyectos flash, que salen para temas muy puntuales de la contingencia porque es populacho, digamos. Claro, y de repente puede ser que haya un proyecto que sea urgente y que sea urgente sacar ya. Pero bueno, si es así, entonces negocie con el Congreso y ese proyecto que sí va a ver y que no se pudo ver porque usted le puso el proyecto con urgencia, bueno, tiene que negociar con el Congreso para cuándo se ve, pero tiene que quedar clarito cuándo se va a ver ese proyecto. Y así evitas que hayan proyectos que estén 8 años tramitándose. Hay proyectos, la ley, famosa ley Cholito, que es la ley de tenencia responsable de animales, estuvo en el Congreso como 10 años. O sea, el proyecto de televisión digital, que es un proyecto que a mí me tocó ver en su minuto, 8 años. Ya había llegado la televisión digital en Chile cuando salió adelante ese proyecto. Sí, ya lleva un buen tiempo de hecho. Y en ese sentido, ¿cómo es tú algo que muchos critican, que dicen que solamente el gobierno tiene la autoridad, la potestad de presentar derechos que tengan que ver con las materias previsionales y términos también del gasto público? ¿Por qué crees tú? Porque algunos dan la caricatura, no, esto desde la Constitución del 80 y... No viene precisamente ahí. ¿Cómo lo ves tú de la relevancia que tiene eso en términos de la gobernabilidad respecto al presupuesto o al erario público en términos concretos? Porque yo creo que es fundamental que siga siendo de esa forma y tiene un sentido. ¿Por qué crees tú que ese sentido también es importante? Bueno, como dices tú bien, el tema de la iniciativa exclusiva, se denomina, que es que el presidente tiene iniciativa exclusiva para poder presentar proyectos de ley que tengan que ver con gastos, o sea, que impliquen un gasto público. Esos son cambios que se hicieron en la Constitución del 25, y de hecho hay unos discursos del presidente Eduardo Frei Montalva muy interesantes respecto a este tema. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué el presidente tiene esa iniciativa exclusiva? Porque el presidente se hace responsable por esas lucas. ¿Ah? Yo creo por lo menos que el Congreso debiera tener iniciativa para todo, menos para el tema de gasto público, que obviamente es súper importante. ¿Por qué? Porque se diluye la responsabilidad. ¿Quién se hace cargo en el fondo si es que la caja si no tenemos plata? Y se empiezan a prometer cosas, o se empieza a legislar de cuestiones que no tenemos recursos, o se mal utilizan esos recursos. El presidente se tiene que hacer responsable de eso. Y por eso la responsabilidad está clarita, que es él el que tiene que cuadrar la caja, a través de la dirección de presupuesto y todo, pero él cuadra la caja. Imagínate si el Parlamento que tenemos hoy día, tuvieran iniciativa en materia de gasto. Nos llenaríamos de bonos, subsidios particulares respecto a cada distrito, y al final nadie sería responsable por el despilfarro de esos recursos públicos que finalmente es pagado con plata de todos los chilenos. Del chileno que va a comprar a un kiosco, un Super 8, está pagando impuestos. Y esos impuestos tienen que estar, y esas lucas tienen que estar bien distribuidas. Entonces, desde ese punto de vista, yo por lo menos creo que si mantenemos el presidencialismo, porque puede cambiar también, o sea, yo tengo mi posición respecto al tema, pero sí tiene que estar clarito quién es el responsable de la caja fiscal, quién se hace responsable por esas lucas. ¿Quién le pone la firma a ese cheque, digamos? Así es. Perfecto. Y un tema que también a la gente le importa mucho, que tiene que ver con la seguridad pública, con el rol que también cumplen un poco los municipios hoy en día, que los municipios, y ahí lo bajo a lo más local, donde estoy yo obviamente metido dando la batalla, ¿cómo ves tú el rol que cumple en términos de seguridad pública los municipios, que hoy en día finalmente han tenido que asumir una función que legalmente, en estricto rigor, no les corresponde, con gente que hace lo mejor que puede para poder, obviamente, entregarle más seguridad a sus vecinos, haciendo una serie de iniciativas? Los alcaldes hacen realmente maravillas para poder lograr darle mayor protección a sus vecinos, porque tienen ciertas limitaciones. Y me refiero a los inspectores municipales. Y yo siempre uso ese ejemplo. Digo, yo una vez detuve un gallo que le estaba robando una mochila a una niña, y resulta que yo tenía las mismas atribuciones legales que un inspector municipal, y fui un aprensor en términos de la ley. Detención ciudadana. Hice una detención ciudadana, claro. Detuve un tipo, me di la lata de estar todo ese rato después constatando lesiones, dando declaración, yendo a la fiscalía. Todo un proceso súper engorroso, que bueno, es necesario si uno quiere obviamente lograr un resultado, pero los municipios ahí están súper limitados en términos de acción. ¿Crees tú que habría que darles quizás un rol un poquito más relevante en términos de atribuciones para que esta gente, o estos inspectores, o quizás el municipio, no hablo de los inspectores puntuales, sino que el municipio tenga quizás más atribuciones para poder tomar mejores acciones?
A ver, yo creo que acá, de hecho, Joaquín Lavín lo ha dicho harto respecto de cómo hay una diferencia importante entre lo que es la seguridad vecinal, por ejemplo, en Las Condes versus cualquier otra comuna de Chile, en el sentido de que si es que a una persona la asaltan en Las Condes, tiene por lo menos un radio, ¿cierto?, de funcionamiento de los vehículos municipales que van a llegar y van a ayudar, y se van a coordinar con carabineros. Yo creo que la tecnología también ha permitido un poco eso. Ahora, en términos como de darle atribuciones que tienen que ver con el orden público propiamente tal a la seguridad municipal, yo estoy un poco más dudosa de eso, pero sí creo que a Carabineros hay que desligarlo de algunos temas que son más bien, no voy a decir irrelevantes, pero sí son secundarios en términos secundario, esa es la mejor palabra, mucho mejor concepto, que lo que significa el tema del resguardo del orden público. Las órdenes judiciales, las notificaciones. El tránsito, son cosas que yo creo que son, obviamente, son importantes, pero no son roles que donde debiéramos concentrar en el fondo todo lo que tiene que ver con el resguardo, con lo que tiene que ver finalmente con la defensa y garantizar la seguridad de las personas, que yo creo que hoy día ese es el tema, es el tema. En la comuna que tú vayas es el tema, obviamente con distintos matices, con distintas realidades también, o sea, entre balas locas versus en el fondo portonazo, pero la sensación de inseguridad es una sensación con distintos niveles, con distintos grados, pero finalmente es una sensación bien global. Y ahí es donde también nosotros como sociedad determinamos darle el monopolio de la fuerza a ciertos actores. Así es. Y ahí uno también ve que, así como le damos el monopolio de la fuerza, después no tienen el apoyo cuando tienen que ejercerlo. Ahí está el claro ejemplo de lo que vimos en Panguipulli sobre la situación que ya es ampliamente conocida, el video que les mostré cortando una sandía, que es bien lúdico, pero en realidad demuestra un poco de una acción que a todas luces, siendo un ciudadano de pie, no entendiendo sobre el derecho, lo que implica. Yo digo, evidentemente acá hay un hecho que pone en manifiesto quizás lo complejo que es jugar ese rol del policía que está en la calle, en el día a día, que la gente no sabe que el tipo trabaja 12 horas al día, está caminando todo el santo día el pobre hombre. Y pone en riesgo su vida. Él jura dar la vida si es necesario por su país. No sé quién más puede hacer ese juramento, tiene esa capacidad de cumplir ese rol. Y ahí es donde quizás a veces nos caemos. Yo entiendo que hay que ponerle ciertas limitaciones en términos de derechos humanos, está absolutamente claro que tampoco pueden sobrepasar, y para eso la Constitución justamente entrega a los ciudadanos un poco de protección para que se protejan cuando esa persona ejerza ciertas acciones. Pero ¿no crees que también a veces se ejerce un rol un poco perverso sobre ciertos actores en términos de banalizar el rol que cumplen las policías y ponerlos los ponen como los malos solamente, sin ningún tipo de matiz inmediatamente, cuando cumplen en realidad una función que es clave? Absolutamente. Y a mí me llama mucho la atención porque quienes también muchas veces rajan vestiduras respecto a los derechos humanos y el debido proceso que se tiene que tener, resulta que para los carabineros en algunas ocasiones no hay debido proceso. Está condenado ya por las redes sociales o condenados por sectores políticos que inmediatamente lo tratan de asesino, que inmediatamente sin que se hubiera formalizado el carabinero todavía. No, ni siquiera formalizado, sí. Ya no se había ni siquiera formalizado todavía y ya lo trataban en el fondo de homicida. Como si él hubiera tenido la intención de querer matar deliberadamente. Se levantó esa mañana pensando que quería hacer eso. Claro, eso a mí por lo menos me parece muy riesgoso. Me parece muy riesgoso también que sectores políticos justifiquen la violencia como un método de acción política, que justifiquen la violencia. Eso, ¿cómo quieren que no quememos todo? ¿Qué significa eso, digamos? O sea, tú eres parlamentaria, o sea, el presidente de un partido político dijo eso. Eso a mí por lo menos me parece gravísimo, que es muy grave. Muy grave, ¿no? Y en realidad que es importante porque finalmente el lenguaje también va construyendo realidad. Así es. Y eso afecta indudablemente en esta discusión pública en términos de las decisiones que tienen que tomar quienes nosotros pensamos que son honorables, de honor, de una persona que hace siempre el bien, que busca siempre hacer el bien, si lo están viendo o no. Y van generando esta sensación o este ambiente polarizado que algunos obviamente quizás quieren construir. Yo creo que ese va a ser también uno de los desafíos que vas a tener tú cuando seas constituyente, porque lo vas a lograr, obviamente. Así que ese creo yo que va a ser uno de los roles más complejos. Y una última pregunta. ¿Cómo ves tú este proceso justamente donde vamos a tener fuerzas un poco quizás polarizadas? Porque la gente tiene que saber que el proceso de elección de los constituyentes es igual como se eligen a los diputados, por los mismos distritos. Entonces el proceso va a ser un poco similar, con las matices de que vamos a tener ahora la paridad, digamos, hombres y mujeres, que eso puede afectar positivamente
o negativamente a hombres o a mujeres. Creo que en la elección del colegio de abogados pasó algo similar. Efectivamente, mujeres tuvieron que darle cupo a los hombres. Así es. No me acuerdo si eran 3 o 2 cupos. En vez de preocuparnos si la persona está bien o está mal, más que la persona nos preocupamos del género como que fuera algo trascendental dentro de la discusión, cuando en realidad son mujeres las que votan por hombres o hombres que votan por mujeres. Porque se nos puede dar la paradoja que mujeres puedan tener que darle el cupo a los hombres, hombres en el caso dado que no se cumpla con la regla de paridad. Sí. Exactamente. Entonces, ahí quizás va a tener un desafío también importante en términos de la discusión. Van a estar grupos polarizados. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? ¿O qué puede resultar de esa discusión? Mira, yo creo que acá, por lo menos como lo veo yo, en general la centro derecha va bastante unida en lo que fue el pacto electoral, y yo creo también de que esa unión se puede mantener con los mínimos comunes. Yo nos vemos bastante más cohesionados en términos de los mínimos que tenemos para defender y proponer en la Convención Constitucional. Creo que eso no pasa con la izquierda. Creo que la izquierda se ve en términos electorales la diferencia de las distintas listas, y también creo que se van a ver las diferencias profundas en términos de programa y en términos también de idea en la Convención. Y creo que eso puede ser una ventaja en términos de poder tratar de llegar a acuerdos con quienes al menos nos consideramos demócratas. Pero yo creo que hay 2 tipos de izquierda: una izquierda democrática y una izquierda que no es democrática. Hay izquierda que no cree en la democracia, y otra izquierda o centro izquierda que sí cree. Y yo creo que con esos sectores podemos llegar a acuerdos. Exacto. Connie, te agradezco la conversación que hemos tenido. Por el contrario, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy entretenido, se me pasó volando. No sé cuánto rato estuvimos conversando, pero se me pasó volando. Es rápido. Y la verdad que son muchos temas. Ojalá uno pudiera conversar más. A mí me encanta hablar, así que ahí me retan un poquito en eso en la casa. Es como un abogado. En verdad eres como un abogado. Claro. Así que me gusta conversar, y estos temas creo yo que son súper importantes para la gente, para que entienda un poco más sobre este proceso. Gracias por clarificarnos también todas estas dudas. Feliz. Cuando quieran. Hay mucho más para conversar, así que ya saben, pueden seguir a la Connie en sus redes sociales también para que vayan interactuando un poquitito más con todo este rol y lo que implica. Ahí de verdad que tiene mucho por aportar para entender sobre este proceso. Así que muchas gracias, Connie, por acompañarme esta tarde. Muchas gracias a ti, feliz, así que cuando quieran, repetimos cuando quieran. Gracias, nos vemos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.